Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la primera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar, se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla.
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Isaías, y muchas de las primeras lecturas de esa temporada de Adviento vendrán del profeta Isaías. Aquí se nos presenta un poema en torno al Mesías que saldrá de la estirpe de David. Y se nos dan las cualidades que estarán sobre él bajo el Espíritu de Dios. Y son cualidades que el autor de este poema sobre el Mesías que ha de venir las toma de diferentes personajes, tanto de Salomón por su sabiduría, tanto de David como el rey por excelencia, y de los patriarcas y profetas por su fidelidad y piedad y temor ante el Señor. Así que aquí se nos narra estas cualidades en un estilo poético, y también un tema que resalta aquí es de que como en la época mesiánica que está por venir, el Mesías no solamente traerá la paz entre el pueblo de Dios, los hijos e hijas de Dios, sino también entre toda la creación. Y aquí es donde entra la armonía, la reconciliación entre enemigos naturales. Ya lo veremos más adelante. Dice la lectura de hoy: En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. ¿Quién es Jesé? Jesé es el padre de David, y David es el rey por excelencia de la tradición monárquica. Y continúa diciendo: un vástago florecerá de su raíz. ¿Por qué de la raíz? Porque después de que Babilonia conquistó el reinado de Judá y se llevó al exilio la crema innata de la población de Israel, pues la tradición monárquica prácticamente desaparece. Por eso lo único que queda es el tronco, porque el árbol ha sido cortado, o sea, el árbol de la tradición monárquica. Pero de este tronco, de la raíz de ese tronco, brotará y florecerá un vástago para que reine eternamente. Y esta es la referencia a Jesucristo que si vemos en la genealogía que encontramos tanto en Mateo como en Lucas, trazamos a su venida desde el linaje de David. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Este es el mismo Espíritu que en los Evangelios mencionan tantos, y también que lo escucharemos en el Evangelio de hoy que viene de Lucas. Dice: sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y ahora nos nombrará 6 cualidades, 6 dones del Espíritu que reposarán sobre el Mesías que ha de venir. Dice: espíritu de sabiduría e inteligencia, conectado con Salomón, el hijo de David. Espíritu de consejo y fortaleza, conectado con David mismo. Por eso el Mesías descenderá del linaje de David. Espíritu de piedad y temor de Dios, conectado tanto con los patriarcas como Abraham, Jacob, Isaac, Moisés y los profetas. Y tener el temor de Dios, vivir con el temor de Dios, no es tenerle miedo, sino de que toda nuestra vida esté íntimamente conectada con la voluntad de Dios. Esto es a lo que hace referencia cuando habla de temer a Dios. Continúa la lectura diciendo: no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Esto lo vemos claramente en la persona de Jesús en los Evangelios, que no se deja llevar por las apariencias, aún por las apariencias de personas que
pretenden aparentar ser justas, ser muy devotas, ser muy fieles a Dios, pero solamente lo manifiestan en lo externo y no en su vida interior. Y es algo que Jesús constantemente critica a los fariseos, que no representan lo peor del judaísmo de aquel entonces. Todo lo contrario, los fariseos representaban lo mejor de la comunidad judía, pero aún así quedaban cortos, porque en el tiempo de Jesús el judaísmo pues se había reducido simplemente a las prácticas religiosas externamente y no a la conversión interna, de donde nacen verdaderamente todas las motivaciones que nos mueven. Continúa diciendo la lectura: defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Decimos de que en los evangelios Dios en Jesucristo manifiesta una preferencia por los pobres y por los desamparados, o sea, aquellos que no tienen nada, nadie quien los defienda, aquellos que son oprimidos por los poderosos. Y esto es lo que este poema en torno al Mesías que ha de venir describe, y que Jesús encarna en sí mismo esta opción de Dios, buscando a los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son preciosos a sus ojos. Herirá al violento con el látigo de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Recordamos el cántico de María en el Evangelio de Lucas, cuando visita a María a Isabel, y nos deja el evangelista Lucas en los labios de María ese bello canto del Magnificat, donde también pone de cabeza, de reverso, pues las estructuras y las expectativas del mundo, donde los humildes, los pobres, los desamparados son los que están arriba y el resto abajo. Una noción muy radical que el evangelista Lucas pone en labios y en la mente y el corazón de María en ese cántico del Magnificat. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará a su cintura. Esta es una imagen del cinto o de la vestidura que llevaba el rey. Entonces, aquí en este poema está utilizando una imagen de las vestiduras que el rey llevaba, y el cinto particularmente representa la justicia, la fidelidad que lo adorna. Y ahora viene el tema de cómo lo que Dios llevará a cabo en el Mesías en la época mesiánica, pues no solamente es para el pueblo, sino para toda la creación. Algo que también tenemos en las cartas de San Pablo, cuando dice en la carta a los romanos que toda la creación está doliéndose como con gritos de parto, esperando la liberación. Así que lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo no simplemente es para el ser humano, sino para toda la creación. Y este es un tema que realmente debe de resonar en nosotros hoy en día, cuando hacemos conciencia de que Dios nos ha dejado para proteger, para cuidar del mundo donde Dios nos ha plantado, ¿no? Y la realidad es que lo hemos envenenado, lo hemos destruido, ¿no? Y esta conciencia de que cuando nosotros nos identificamos con la visión del reino, Dios nos quiere regresar a esa conexión, a esa relación con el mundo en el cual Dios nos ha plantado, para protegerlo, para cuidarlo. En lo cual hasta ahora hemos venido haciendo todo lo contrario. Y aquí, en estas reconciliaciones de enemigos naturales, ¿no? En el mundo, cuando buscamos la justicia, a veces el sentido de la justicia nuestra es simplemente de voltear la moneda. O sea, los que estaban arriba antes, pues ahora que estén abajo, y los que estaban abajo antes, pues ahora que estén arriba. Y esto no es lo que Jesús entiende por reconciliación. Por reconciliación entiende la hermandad, la solidaridad, y no simplemente de voltear la moneda para que los de abajo ahora estén arriba y los de arriba ahora estén abajo. Dice: habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león
pacerán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Nuevamente, en esta visión de la época mesiánica, toda la creación será reconciliada, y no simplemente es un voltear la moneda. También recordamos lo que escuchamos ayer en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se le acerca el centurión y le pide que vaya y sane a su siervo. Y Jesús no lo piensa mucho, se pone en camino, pero le pone el alto el centurión y simplemente le dice que ordene, que dé la orden de que sane, y su palabra, que es poder, hará que la sanación se lleve a cabo. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque a Jesús se le acerca un centurión, alguien que representa al imperio romano que está oprimiendo a su pueblo, ¿no? Si Jesús fuera cualquier judío, pues hubiera dicho para sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a prestarme para sanar aún al siervo de alguien que representa al imperio romano, el imperio que está oprimiendo a mi pueblo, ¿no? Pero Jesús no piensa de esto. Para Jesús la reconciliación es reconciliar a los enemigos naturales, reconciliar a todo el pueblo de Dios, a toda la creación. Y por eso Jesús acepta la invitación que le hace el centurión, porque la gracia de Dios no simplemente busca voltear la moneda, sino reconciliar aún al imperio romano, a quien representa el imperio romano, con el pueblo que está siendo oprimido por ellos, ¿no? Así que en Jesús se llevan a cabo mucho, o digamos, la mayoría de esta profecía que aquí Isaías nos está dejando en este bello poema del Mesías que ha de venir. Continúa: el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Recordemos la narración de la creación, cuando después de que Adán y Eva pecan, cuando Eva se deja de seducir por la serpiente, y después pues Eva pues también contribuye para que Adán se rebele contra Dios al no obedecer lo que Dios les había dicho, ¿no? Y la serpiente se convierte en la imagen del enemigo. Y aquí, en esta imagen que nos presenta el profeta Isaías, nos pone a un niño que está reconciliado con la imagen de la víbora, de la serpiente, imagen del enemigo. En la Sagrada Escritura, la serpiente o el dragón, como a veces se le describe, pues representa todo aquello que está en oposición a Dios. Y aquí, en esta imagen, en la época mesiánica, aún el demonio, aún Satanás, a lo que es representado por la serpiente, será reconciliado en la imagen de una criatura. O sea, una criatura indefensa, una criatura vulnerable. Nuevamente, la justicia para Dios no es la justicia del hombre, que muchas veces buscamos simplemente voltear la moneda. Lo que Dios busca es la hermandad. Lo que Dios busca es la solidaridad. Es el sentido profundo de la reconciliación. No harán daño ni estrago por todo mi monte, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará. Nuevamente, la raíz de Jesé, el padre de David, con quien Jesús está conectado como descendiente, pues será la bandera que se alzará. Y aquí se nos da la visión universal de lo que Dios llevará a cabo en el Mesías, en la época mesiánica, cuando se manifieste, que se inaugura en Jesucristo. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones. Aquí está la noción universal del plan de salvación de Dios, que Dios quiere llamar
a todos los pueblos. Esa fue la misión que desde el principio Dios le dio a Israel, de que fuera luz para el mundo, para que por medio de su testimonio, de su fe en Dios, de su relación con Dios, todos los pueblos llegaran a Dios, que lo reconocieran como el único Dios. Es la misma misión que aún tenemos por medio de Jesucristo, de que la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de lo que Dios en Jesucristo ha inaugurado, se comparta con toda la creación. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Pues bella imagen del Mesías que ha de venir, y todas las cualidades, todos los dones que se poseerán en este Mesías, en este enviado de Dios, que en Jesucristo lo vemos manifestado claramente. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y el contexto de este Evangelio es de Jesús mandó a los 72 discípulos suyos por adelante. Jesús se ha puesto ya en dirección hacia Jerusalén en el Evangelio de Lucas, y manda por adelante de él a 72 discípulos para que vayan preparando la llegada a los pueblos que Jesús intenta visitar mientras se pone en camino hacia Jerusalén. Y ahora los 72 han regresado muy contentos y alegres y entusiasmados por lo que vivieron, por la experiencia que vivieron, porque cuando Jesús los envía, no solamente les da autoridad para enseñar, sino también el poder para sanar y para liberar, para expulsar demonios. Y al regresar, estos 72 discípulos le comparten a Jesús su experiencia. Esto se nos dice en el versículo 17 del capítulo 10. Dice: los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Aquí el nombre de Jesús representa el poder de aquel quien los ha enviado, quien les ha compartido tanto su autoridad como el poder que él mismo ha recibido de Dios Padre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, aquí está la segunda de las bienaventuranzas, la primera de dos bienaventuranzas que en este capítulo 10 Jesús les dice a sus discípulos, porque ellos están muy contentos y alegres por lo que han vivido en esta experiencia misionera, y Jesús les dice: pero no se alegren por lo que han hecho, por lo que el espíritu que yo les compartí, por la autoridad y el poder que yo les compartí. No se alegren de eso, alégrense más bien por esto. Sin embargo, dice: alégrense no porque los espíritus se les someten, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. O sea, alégrense no por las obras que Dios está haciendo por medio de ustedes, sino porque lo que dice Dios, que son hijos e hijas amados, ciudadanos de este reino que Dios Padre está inaugurando en él mismo, y que sus nombres están escritos en el cielo. Esta es otra imagen de lo que en el Antiguo Testamento se decía de que los nombres se escribían en el libro de la vida, y que aquellos nombres que estaban escritos en el libro de la vida son los que Dios reconocía como los suyos. Quitar o borrar el nombre de ese libro, pues es quedar fuera de la gracia de Dios, quedar fuera del amor de Dios. Y es ahora aquí donde empieza el Evangelio de hoy. Después de estas palabras de Jesús a sus discípulos, viene el Evangelio de hoy, que dice: en aquella misma hora, Jesús, lleno de júbilo en el Espíritu Santo, exclamó: este es el Espíritu que en el profeta Isaías también lo escuchamos cuando dice:
sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y después el profeta Isaías describe esos 6 dones del Espíritu Santo que se poseerán sobre el Mesías. Pues este es el mismo Espíritu del cual también Lucas habla en torno a Jesús, cuando dice: Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Aquí podemos imaginarnos que Jesús está inspirado y ofrece esta oración en acción de gracias a Dios Padre por lo que está escuchando que se está viviendo en sus discípulos. Ahí está viendo ya los frutos del Espíritu manifestados no solamente en él, sino que en aquellos que Jesús ha llamado y ahora los ha enviado y regresan de esta experiencia misionera para dar testimonio de lo que el Espíritu hizo por medio de ellos. Y Jesús, inspirado, da gracias a Dios Padre porque esto lo ha revelado a gente sencilla. Recordamos que la mayoría de los discípulos prácticamente eran analfabetas. La mayoría no sabía leer ni escribir. Por ejemplo, Pedro. Pedro es el primero entre iguales. Y Pedro era un pescador que muy probablemente no sabía ni leer ni escribir. Y sin embargo, es en personas como él que la revelación de Dios se está llevando a cabo. De la revelación de quién es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Esta es la profesión de fe que Pedro después hará. Cuando pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro toma la iniciativa hablando el nombre del resto. Dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y esto es una revelación, no es algo que uno lo adquiere y lo conoce simplemente por una iniciativa personal o simplemente por el estudio. Es algo que se nos da, es algo que se nos abre por medio de la gracia y del Espíritu de Dios. ¿Y qué hemos de decir? Que a causa de esto uno no se debe esforzar por estudiar, por profundizar, por ejemplo, en la palabra de Dios, en la historia de la iglesia o en todo aquello que tenga que ver con el plan de salvación de Dios. No. Tenemos que esforzarnos por profundizar en el conocimiento, pero siempre iluminados por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Hay mucha gente que son expertos tanto en la palabra de Dios como en la historia, como en todo lo que tenga que ver con la religión. Pero no necesariamente conocen o tienen esa relación con Cristo, lo cual es lo que se vive y lo que se comparte por la gracia y el Espíritu de Dios, no simplemente por mis habilidades, no simplemente por mi inteligencia. Hay mucha gente muy inteligente, muy sabia, que se cierra al llamado de Dios en Jesucristo, que son muy inteligentes, muy sabios, pero cerrados a la posibilidad de ponerse al servicio del reino. Sí, conocen mucho. Sí, son muy sabios, pero no necesariamente para el reino de Dios. Y aquí Jesús nos está diciendo de que aquellos que se han dejado atraer, aquellos que se les ha revelado quién es Jesús y lo que Dios en él está llevando a cabo, la inauguración del reino, es por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Todo me lo ha entregado. Dice: gracias, Padre, porque a ti así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado a mí. Y nadie conoce al Hijo, quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Conocer a Dios Padre es una revelación, es una gracia que se nos da. Pero conociendo, teniendo una relación de intimidad y confianza, teniendo una relación de fe y esperanza en Jesucristo, pues es esa la relación que hace posible el conocimiento del Padre. Pero es por una gracia, no por cualidades personales o por aptitudes de inteligencia que se da eso.
Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Ni Juan el Bautista, pues, fue testigo de lo que estos discípulos ahora están viviendo. Tanto el conocer a Jesús personalmente, tanto de ser testigo de lo que Dios en Jesucristo está haciendo por medio de su palabra, por medio de sus sanaciones, por medio de la expulsión de demonios. Y que ahora Jesús les ha compartido ese mismo autoridad y ese mismo espíritu, que ahora ellos dan testimonio de esa verdad, que ya lo han vivido personalmente. Sí, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Repito, ni Juan el Bautista pues tuvo esta oportunidad de ver lo que los discípulos de Jesús están viviendo, porque en Jesucristo se está inaugurando la era mesiánica que leímos en la primera lectura del profeta Isaías. Muy bien, pues es una lectura muy apta para esta temporada de Adviento que hemos empezado, en la cual nos preparamos para celebrar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué estaría pensando Dios al hacerse uno con nosotros? Siendo omnipotente, siendo todopoderoso, hacerse vulnerable. Al tomar nuestra carne, al tomar nuestra humanidad en su totalidad. Pero es así la calidad del amor de Dios, que se las juega todas por sus hijos e hijas y por toda la creación, porque Dios, cuanto todo ha creado, quiere que llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Eso es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos, de sus hijas. Es lo que Dios desea para ti. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.